cuando estás orando, cree que lo recibirás y vendrá. That's right. That's right. Entonces es cuando tú oras, no es cuando tú lo ves que se manifiesta. No, cuando estás orando, tú oras y dices, no, esto es mío, yo lo creo y así es, punto. That's right. Caso cerrado. And then Ya you no just hay. begin to thank the Lord for it. Ya, y de ahí empiezas a darle la gloria a Dios por eso. Porque tú Every le day you estás say, thank you, creyendo. Lord, I have it. Thank you, Lord. Así I es. believed I received it when I prayed. Entonces todos los días tú tienes que decirle, gracias Señor, porque yo he orado, yo le he creído y yo lo tengo. Gracias, es mío. Al otro día, gracias Señor, es mío, yo le he creído y así es. Y no cambies tu oración. Bienvenidos al podcast de los Ministerios Paul Reeves. Deseamos que hoy te conectes con Jesús y experimentes la verdad del Evangelio. And so we're talking about healing is the children's bread. Ok, entonces seguimos hablando y el tema es que el pan es para los hijos de Dios. Amen. Amén. El pan es para los hijos de Dios. That's right. And so we have to receive the offer that God has given us. Así es. Y estuvimos, el último que estuvimos compartiendo es que nosotros tenemos que recibir lo que Dios nos ofrece, lo que Dios nos da, lo que Dios ya lo ha provisto. That's right. Y esa es la redención. Mhm. Amén. Que ya Él nos ha redimido de la maldición de la ley, de la pobreza y de la muerte espiritual. How do we receive anything from God? Ahora, ¿cómo podemos nosotros recibir cualquier cosa que Dios tenga para nosotros? It we receive by faith. Y eso lo recibimos por fe. Amén. Por You don't fe. receive by sight, Ya, tú no lo recibes por vista or you don't receive by your feelings. o no lo puedes recibir porque lo sientes. You don't receive by hope. Ni siquiera lo recibes porque, yo lo espero, por esperanza. No. And so in Mark 11:24, Y en Marcos, por ejemplo, Marcos 11 y el versículo 24, it said, Jesus said, "Therefore I say unto you, whatsoever things you desire when you pray, believe that you receive them and you shall have them." aleluya, dice, por tanto os digo, y eso dijo Jesús, que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis. ¿Y qué dice? Y vendrá. Now, why is this scripture so important? Ahora, ¿por qué esta escritura es importante? Over here in about 14, verse 14, Jesus answered the fig tree and said to it, "No man shall eat thee hereof forever." Aleluya. Si nosotros vemos, por ejemplo, un versículos anteriores de Marcos 11, 14, dice, entonces Jesús le dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. And so in verse 21, the next day when they passed back by the fig tree, Ya. Y en el 21, por ejemplo, cuando habla después de haber él maldecido la higuera, the próximo día, al siguiente día, Peter said, "Master, behold, the fig tree which I cursed is withered away." wow. Y aquí Pedro le hace recordar, le dice, maestro, dice, acordándose Pedro le dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Wow. Wow, increíble. Just thinking about everything. You know, the fig tree had ears. Ya, entonces, The fig tree had ears. yo pregunto ahora, por ejemplo, The fig tree. la higuera, o en este caso, The fig tree. sí, pues la higuera, dice, ¿tiene oídos? Yeah. Because Jesus spoke to it and it heard it. Ya, pregunto si tiene oídos, porque aquí Jesucristo le habló a la higuera, la maldijo, le dijo, nunca nadie jamás coma fruto de ti. Mm. And the fig tree heard it. Pero aquí la higuera o el árbol que daba esos frutos, le escuchó. Because remember, because Peter said, "Behold, the fig tree which thou cursest is withered away."
In verse 20 it says, in the morning they passed by, they saw the fig tree dried up from the roots. Ya, y dice Verse 20. por ejemplo, en el 20 dice, pasando por la mañana, porque ellos pasaron al siguiente día, vieron que la higuera se había secado desde la raíz. Hallelujah. Aleluya. And Peter called and remembered, saying, Master, behold, the fig tree which thou cursedst is withered away. Entonces Pedro acordándose dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. And what did Jesus say? Entonces, aquí vemos qué es lo que Jesús le dijo. You can't. Jesus didn't say, you can't do that. That's all. I'm the only one who has authority to do that. You can. Nobody can do that but me. Ya, aquí por ejemplo Jesucristo, ¿qué dijo? Nadie lo puede hacer, solo yo. No, he didn't say that. No, Jesucristo no dijo eso. What did he say? Mira lo que dijo. Tienes que tomar mucha atención en el versículo 22. 22 primero. Respondiendo Jesús le dijo. ¿Qué le dijo primero Jesús? Ten fe en Dios. Or one translation says, have the faith of God. Ya. En otra traducción dice tener la misma fe de Dios. Mm-hmm. En otra traducción. That's right. Ya. Pero, ¿qué dice después el 23? In verse 23, what did he say? ¿Qué es lo que dice? Dice en el 23, porque de cierto os digo que cualquiera, He didn't say only apostles. no dice solo los apóstoles, solo los maestros, Those holy people. las personas santas. No, acá Jesucristo dijo claro, cualquiera. Cualquiera incluye tú, yo y cualquiera persona, hasta un niño. Now when it says, for verily I say unto you, Uh-huh. Mira lo que dice, porque de cierto os digo. this is saying I'm telling the truth, the whole truth, Aquí and es. nothing but the truth. That's what he's saying in that time. Ya, y ahí cuando él dice, porque de cierto os digo, él está hablando la verdad, y solamente esa era la verdad. He's saying like a judge says, this is the truth, the whole truth. Now listen to me. Ya, entonces como el juez también cuando dice, esta es la verdad y solamente la verdad, es lo que dice el juez y empieza, escúchenme, así es. This is how Jesus is saying Entonces it. eso es lo que That's the Jesucristo form le he's dijo. saying it in. Esa es su forma que él dijo, porque de cierto os digo, o sea, yo les digo la verdad, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en tu corazón, si no creyeras que será hecho lo que dices, lo que digas, te será hecho. Then verse 24. Y de ahí el 24. Dice, por tanto os digo que todo lo que pidieres orando, cree que lo recibirás y vendrá. Now, when do you believe you receive it? Entonces, cuando tú pides y lo recibes, ¿cuándo? When you pray. Cuando tú oras, Not when it's manifested. no cuando se manifiesta. Porque acá dice, por lo tanto te digo que todo lo que pidieres orando, cuando estás orando, cree que lo recibirás y vendrá. That's right. That's right. Entonces es cuando tú oras, no es cuando tú lo ves que se manifiesta. No, cuando estás orando, tú oras y dices, no, esto es mío, yo lo creo y así es. Punto. That's right. Caso cerrado. And then Ya you no just hay. begin to thank the Lord for it. Ya, y de ahí empiezas a darle la gloria a Dios por eso. Porque tú Every le day you estás say, thank you, creyendo. Lord, I have it. Thank you, Lord. Así I es. believed I received it when I prayed. Entonces todos los días tú tienes que decirle, gracias Señor, porque yo he orado, yo le he creído y yo lo tengo. Gracias, es mío. Al otro día, gracias Señor, es mío, yo le he creído y así es. Y no cambies tu oración. And don't ¿no? tell somebody else about your problem Ya, y that no, you've already believed you got it. Así es. Cuando tú le estás creyendo a Dios y ya le has dicho, no le digas a Don't alguien. cancel your prayer with your mouth. Exacto. No canceles con tu boca, porque muchas veces tenemos la costumbre de orar y al siguiente día Go tell decir lo your friends. contrario. Así es. Puedo contarle un poquitito así de mi testimonio chiquito. Sí, Yo, por ejemplo, yo estaba orando por mi esposo y ya tenía mi edad. Y yo recuerdo, ¿no? Es chiquito nada más a lo que yo me refiero. Le decía, Señor, gracias. Mi esposo, le decía a Dios, le hacía ver que ya mi esposo ya lo tenía, que mi esposo. Entonces, y recuerdo que al día siguiente fui al mercado a comprar
iba a comprar mi pollo. Recuerdo que estaba toda la gente reunida. Entonces todos querían que la atienda. Ustedes saben cuando es en el mercado, ¿no? Señor, me va a atender a mí. El otro también hablaba. Hasta que me acuerdo que el carnicero agarra y me dice, a ver, señora, usted, porque yo estaba adelante y él le atendía por acá todo y me dice a mí, señora, usted. Yo lo quedo mirando, le digo, señora, señorita, ¿no? Y me molesté porque yo era soltera, pero yo le estaba diciendo a Dios que yo le creía por mi esposo. Entonces, cuando yo regresé a casa y le estaba orando otra vez a Dios, y el Señor habló clarito a mi corazón y me dijo, ¿pero por qué te molestas? O sea, ¿por qué me dices a mí que crees por tu esposo, que eres casada, y cuando te dicen en la calle, señora, te molestas? Y yo, ¡oh! Entonces, eso es, o sea, uno le dice una cosa a Dios, pero cuando tú estás fuera en la calle, le dices a la gente lo que es. O sea, no, tú tienes que seguir creyendo, aún así estando fuera, creer lo que le estás diciendo a Dios. Amen. Creer lo mismo, no cambiar. That's right. Porque tú cancelas. Y a mí me dijo claro que estaba cancelando mi oración. Al decir yo las cosas supuestamente natural, obviamente, pero no, es creerle. Bueno, yo le estoy creyendo a Dios, sí, señora, en el nombre de Jesús. No estoy mintiendo, pero le estoy creyendo a Dios que yo tengo mi esposo y estoy casada. ¿Me entienden? ¿Me dejo entender? Creo que sí. Amén. Ok. Because we'll go with that to make it more clear would be to go to Romans chapter 4. Ahora, para que les vaya un poquito más claro, vamos a Romanos 4:17, ¿no? Para que... As is written, I made thee a father of many nations, before him whom he believed, even God who quicketh the dead, and calleth those things which be not as though they were. Dice 17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos, y llama las cosas que no son como si fuesen. Yes. A ese punto quiere llegar mi esposo, ¿no? O sea, no estaba mintiendo, estaba queriendo llegar. So this is talking about when God changed Abram's name to Abraham. Aquí es cuando, por ejemplo, Dios cambió el nombre de, antes él era Abraham nada más, le cambió al nombre de Abraham. But a year before he had a child. Ya, y 1 año antes él recibió un hijo. Ya, un año antes recibió su hijo. That God changed his name. Y Dios le cambió el nombre. Of him and his wife. A él y a su esposa. So when somebody said, he said, hello, my name is Abraham. Ya, entonces cuando él le decía, hola, mi nombre es Abraham. And so both of them, God changed their names. Ya, y Dios a los dos le cambió el nombre. Abraham means the father of many nations. Ya, y Abraham, ¿qué significa? En el griego, ¿verdad? En el griego. Yeah. Dice padre de muchas gentes. Por eso Muchas naciones. O muchas naciones. Acá dice de muchas gentes. Muchas naciones. Entonces cada vez que decía hola, yo soy Abraham. Él que decía hola, yo soy padre de muchas gentes. He didn't have a child. Y él no tenía hijo. Not by his wife. No de su esposa, ¿no? Porque todos conocemos la historia de Abraham. Yeah, so anyway, so God was calling him the father of many nations before he had a child. Así es. Y Dios le cambió el nombre de Abraham, antes de que él tenga un hijo. Because he was calling it. Ya, porque él lo estaba llamando. Soy Abraham, padre de mucha gente, muchas naciones. It's like if you have a dog and he's outside. Ya, es como, por ejemplo, también te pongo otro ejemplo, como que tú tienes un perro y está afuera. You say, come here, dog, come here, to whatever your dog's name. Y tú lo llamas, ¿no? Ponte que se llame Lucas. Y le dice, ven aquí, Lucas. You call him before you see the dog. Ya, y tú lo llamas antes de verlo. And that's what we got to do with our faith. We call those things that be not as though they were. Así es. Y es lo mismo lo que acá en la Biblia nos dice. Llama las cosas que no son como si fuesen. And that's what faith is. Y esa es la fe. Amén. Aleluya. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como Ministerios Paul Reeves.
Y si deseas colaborar con nosotros, te dejamos nuestros números de Yape y Plin: 971-197-401. Nos vemos en el siguiente episodio.